Buenas noches, profesor. Por este medio queremos exponer nuestra presentación del trabajo final de investigación correspondiente a la materia de seminario de graduación. El tema de nuestro trabajo a desarrollar es el impacto pospandemia en el sistema educativo secundario costarricense y lo integramos los siguientes compañeros: Ani Sánchez, Alonso Sosa, Marvin Campos y mi persona, Catherine Cuellar. El planteamiento del problema a desarrollar, bueno, se basa principalmente en qué estrategia se puede implementar para mejorar la educación secundaria costarricense post-pandemia, partiendo del hecho que la población secundaria tiene una edad promedio entre los 12 y los 17 años. El aumento en el rendimiento educativo, sí es importante mencionar que la crisis que causa el COVID-19 como planteamiento principal deja un vacío existencial en el sistema educativo nacional, partiendo del hecho de que antes de la pandemia, lo que serían los programas de estudio en la secundaria tenían muchas deficiencias al no tener un desarrollo integral de la parte tecnológica en sus planes de estudios. Al llegar la pandemia y estar en un aislamiento y ausencia en las aulas del sector secundario, se crean principales vacíos y deficiencias que a corto plazo causaron que los estudiantes perdieran sus materias. Entonces, el planteamiento va dirigido específicamente en poder desarrollar de forma directa en el sector educativo, sobre todo en la parte del colegio, un enlace entre la tecnología para implementar y fortalecer la presencialidad y la virtualidad en el sistema educativo, como un plan de contingencia que ya crea el Ministerio de Educación para que los estudiantes puedan adaptar sus lecciones después de la pandemia. Nuestro objetivo general es garantizar el aprendizaje presencial costarricense, aprovechando las tecnologías actuales, erradicando las deficiencias causadas por la pandemia en los estudiantes de secundaria en Costa Rica. Y los dos objetivos específicos que nosotros desarrollamos en este trabajo, el primero sería diagnosticar los riesgos y amenazas en la educación secundaria costarricense según los efectos post pandemia. Y el segundo objetivo es implementar el uso de la tecnología en el sistema educativo costarricense. Los antecedentes, bueno, podemos mencionar, como se los dije inicialmente, que antes de la pandemia existía una fuerte necesidad de implementar en el sector educativo secundario el uso integral de las tecnologías para poder hacer de una forma más eficiente y más didáctica la educación. Teniendo en cuenta que la educación nacional antes de la pandemia estaba deteriorada por deficiencias en el sistema educativo, principalmente en la educación pública costarricense. Y la pandemia, lejos de finalizar estas deficiencias, vino de forma arrasadora a implementar las consecuencias entre los planes de estudios, la falta de asistencia de los estudiantes a sus centros educativos, la falta de capacitación de la mayoría de profesores para poder llegar de forma directa a poder dar las materias a los estudiantes fuera de sus aulas y el uso, más bien el no uso de la tecnología de punta para que los estudiantes pudieran seguir su curso lectivo habitual, partiendo de un hecho que una de las principales deficiencias sería a nivel socioeconómico, sobre todo de los colegios,
de escasos recursos. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de la justificación, que es para poder lograr una comprensión efectiva en la educación post-pandemia en Costa Rica. Es necesario que exista una relación de aspectos importantes como la tecnología, los recursos educativos, la economía y un enfoque social, cuando en parte no se debe dejar de lado ninguno de los aspectos y factores mencionados, ¿verdad? Como podría decir, una evaluación eficaz y visible a nivel del país, incluyendo participantes esenciales, tanto como el Estado, el gobierno locales, instituciones educativas, instituciones de índole económico y todos aquellos que puedan formar un rol protagónico en la situación en que está viviendo el país para poder fortalecer el avance que se requiere en la actualidad. Lo que se quiere y lo que está en duda y lo que hay que buscar es un crecimiento del sistema educativo, incentivando la presencialidad y la asistencia de dichos centros en que se puede lograr fortalecer los ingresos a nivel económico y social, promoviendo la colaboración de las diferentes instituciones mencionadas, que están mencionadas. Lo que es la concientización social y por ende se debe aplicar todos los mecanismos que sean necesarios para que sea una forma efectiva del proyecto y que la problemática pueda solucionarse. No se debe erradicar de forma completa la afectación del sistema educativo nacional después de una pandemia, cuando años atrás ya estaba tocada y debilitada. Aunque existe la colaboración de las instituciones a la problemática, va a tener un regazo importante porque uno de los aspectos más importantes del cambio es lo social. Se debe trabajar a favor de lo que tiene condiciones mínimas o limitadas sobre esos recursos. Actualmente, uno de los principales barreras es la tecnología. Aunque parezca ahorita difícil de creer, en muchos de los hogares no se cuenta con esa facilidad y esto trae consigo la dificultad de poder llevar a todas las personas una necesidad en términos educacionales. También, bueno, lo importante es fomentar la innovación y la tecnología. Lo que es el marco teórico es tanto la investigación empleada hace combatir la incertidumbre y la problemática en la educación. Ya que implementa una investigación cualitativa, también cuantitativa, y son variables en la población y con el impacto social toma una decisión para generar un cambio a nivel nacional sobre la educación y poder apoyar en la presencialidad como el método más importante. Gracias a la tecnología facilita y brinda poder una unión contra resta el deterioro de los años por causa de la pandemia. Por lo tanto, se expondrá los siguientes más del marco teórico, ¿verdad? Que podría ser la problemática en la población, que podría ser la disminución del desarrollo, habilidad social, dificultad del proceso formativo y aprendizaje a distancia. También uno de los aspectos es la falta de colaboración en actividades en equipo, disminución de la empatía social y falta educativa en la tecnología en la sociedad con menores recursos, ¿verdad? También está lo que es la estrategia educativa en la educación, evita cierres masivos e implementar el aprendizaje presencial virtual. También reduce los grupos en el acceso al aprendizaje presencial y una eficiencia de la educación a distancia e implementación en la tecnología, está el ahorro económico, innovación tecnológica, la digitación en la educación, donde podría disminuir y ahorro de transporte, metodología de enseñanza con materia de videos y material didáctico en el Internet y métodos de adaptación en los contenidos educativos usando herramientas para mejorar y monitorización de datos para brindar éxito en futuras clases. ¿Verdad? Y ahora, si te define, sería lo que es las variables y definiciones. En las variables y definiciones, ¿verdad? Están relacionadas con el contexto socioeconómico y familiar en los estudiantes de secundaria en Costa Rica en la pandemia. Los aspectos emocionales posterior al aislamiento y el uso de tecnología educativa se implementan varias acciones dirigidas por el MEP para lograr que cada estudiante pueda regularse y retoma de forma paulatina su escolaridad. Muchas de las definiciones puede ser la definición conceptual, es la que practica y enfoca adaptaciones del sector educativo para lograr en la población estudiantil que recupere los vacíos en las diferentes materias que cubren el plan de estudio de los estudiantes de secundaria.
Y también lo que es la definición operacional, define el medio concreto de medios exactos utilizando una investigación de esta variable en el enfoque directo a la investigación psicológica, social y educativa. Y para finalizar, la definición instrumental hace una recopilación de datos de investigación donde se observan las consecuencias que se deben erradicar para mejorar el nivel educativo secundaria en Costa Rica. Bueno, sí, eso es todo nuestra presentación. Muchas gracias.